Cuando hablamos de razones trigonométricas, hablamos de relaciones que existen entre los lados de los triángulos rectángulos. Entonces, esas relaciones están dadas por divisiones, por eso se llaman razones, divisiones entre las medidas de esos lados. Vamos a partir entonces de la construcción de un triángulo rectángulo cualquiera. Vamos a suponer un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo cualquiera. Este ángulo será el ángulo recto. Vamos a llamar a este vértice C, a este A y a este B. Entonces los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos. Adicionalmente, los lados de los triángulos rectángulos, cada uno recibe un nombre. El lado que es opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y se denota con la letra H. Y los otros dos se llaman catetos. Cateto y cateto. Resulta que para definir las razones trigonométricas es necesario tomar como referencia uno de los dos ángulos agudos, ya sea el ángulo que queda en el vértice A o el ángulo que tiene como vértice B. Vamos inicialmente a plantear las razones trigonométricas en referencia al ángulo A. Para poder hacerlo, entonces vamos a complementar la identificación de los lados del triángulo. El cateto que hace parte del ángulo A se va a llamar el cateto adyacente a A. Y el cateto que está al lado contrario del vértice A lo vamos a llamar cateto opuesto del ángulo A. Con esta identificación, entonces, podemos definir las razones trigonométricas. Entonces, veamos cuáles son. Razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica es la razón llamada seno. Y el seno corresponde al ángulo que tomamos como referencia. Entonces sería seno del ángulo A. Seno de A está definido como la división entre la medida del cateto opuesto a A dividido entre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Seno es la primera razón trigonométrica. La segunda sería, que se establece, es coseno. El coseno del ángulo A está definido como la división de la medida del cateto adyacente al ángulo A dividido entre la medida de la hipotenusa. Y por último, la tangente. Tangente del ángulo A, definida como la división entre la medida del cateto opuesto de A entre el cateto adyacente de A. Y observen que ahí ya están relacionadas todos los lados del triángulo entre sí. El seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa y la tangente relaciona los dos catetos. Vamos a agregar una que es la razón inversa a la tangente, se llama
la cotangente, y la cotangente del ángulo A está definida como la división entre el cateto adyacente de A y el cateto opuesto de A. Observen que la cotangente es invertir los elementos que intervienen en la razón tangente. El cateto opuesto pasa a dividir y el cateto adyacente pasa como numerador. Bueno, resulta que estas razones trigonométricas tienen también una razón de ser en el plano cartesiano. Vamos a tomar un plano cartesiano para la circunferencia de radio 1. En este plano cartesiano vamos a tratar de ubicar el ángulo A. Observen, la hipotenusa en este caso va a corresponder al lado terminal del ángulo en el plano cartesiano, y el cateto de A va a corresponder al eje positivo de las X. Entonces vamos a ubicar el ángulo A, el vértice del ángulo A acá. En la dirección del eje positivo de las X estará el cateto adyacente de A. Y el ángulo se forma o se completa con la hipotenusa, o sea que a partir de este punto, a partir del eje positivo de las X, vamos a ubicar nuestro ángulo A. El ángulo A estaría en una posición más o menos así. Y este lado sería la hipotenusa. La hipotenusa es el lado terminal del ángulo. Con una salvedad. Nosotros no vamos a tomar aquí todo el triángulo. Aquí lo único que vamos a tomar es el ángulo A, donde la hipotenusa mide 1, porque vamos a trabajarla sobre una circunferencia que tiene como radio 1. Entonces la hipotenusa para esta, o el valor de este lado para el ángulo será de 1. Aquí, al proyectar ese ángulo, me va a dar el valor de X para el ángulo A, y al proyectar sobre el eje Y voy a tener el valor de Y para el ángulo A. Este triángulo que se forma allí es semejante al triángulo que está aquí descrito, con la diferencia de que aquí está ubicado sobre las coordenadas del plano cartesiano. ¿Cuáles son las diferencias? El lado que aparece AB aquí no se traza completo. El lado que aparece como AB se va a trazar únicamente de una unidad de medida. Y el cateto adyacente, que es el lado AC, tampoco va completo. Este podría ir posiblemente un poco más allá, pero solo tomamos hasta donde la proyección de este lado, que mide 1, sobre el eje X. Esas son las salvedades. Bueno, siendo así, entonces miremos qué representa el seno, el coseno y la tangente en el plano cartesiano. Observen que el seno de A, aquí también tengo un triángulo rectángulo. Observen que este es el ángulo recto. Entonces el seno de A estará definido por el cateto opuesto. Observen que el cateto opuesto es la medida o la proyección del ángulo en el eje Y. Entonces, siendo este el cateto opuesto de A y el cateto opuesto de A, la proyección de
el ángulo en el eje Y, entonces esta función la podremos definir como Y, la proyección de A en Y, dividido en la hipotenusa. Y dijimos que la hipotenusa, que era el lado terminal del ángulo, es 1. Por tal razón, el seno de A correspondería en esta construcción a la proyección de A en el eje Y. El coseno de A. El coseno de A lo definimos desde el principio. Está definido por la proyección del ángulo sobre el eje X, que es X sub A, que corresponde al cateto adyacente en ese triángulo, dividido en la hipotenusa, que es 1, por tal razón corresponde a X sub A. La tangente. Resulta que la tangente es la división del cateto opuesto de A sobre el cateto adyacente de A. Entonces, en estos términos, estaría definido como la división de la proyección de A en Y entre la proyección de A en X. Y la cotangente estaría definida como la proyección de A en X sobre la proyección de A en el eje Y. Pero yendo un poquito más allá, si nos devolvemos por esta igualdad donde dice que la proyección de A en Y es esta división y que a su vez es esta división y que a su vez es esto, entonces observen que la proyección de Y en A equivaldría al seno de A. La proyección de A en X equivaldría al coseno de A. La tangente. Observen que la tangente está definida como Y, la proyección de A en Y dividido en la proyección de A en X. Eso sería, miren que esto es coseno, o sea que la tangente sería seno de A, que corresponde a Y de A, dividido en coseno de A. Y la cotangente sería la inversa multiplicativa, que sería coseno de A dividido entre el seno de A. Bueno, estas serían las razones trigonométricas cuando tomamos como referencia el ángulo A. Pero ¿qué pasa si tomamos como referencia el ángulo B? Lo primero que cambiaría sería lo siguiente. Este lado, el lado que va desde B a C, que es un cateto, ya no es opuesto, sino es el cateto adyacente al lado B. Entonces este sería cateto adyacente a B. Y este que está aquí, que queda al otro lado del ángulo B, es el cateto opuesto de B. De esta manera, ¿cómo quedarían definidas o cómo se definirían las razones trigonométricas para el ángulo B? La primera, el seno del ángulo B será igual al cateto opuesto de B dividido en la medida de la hipotenusa. El coseno del ángulo B sería igual al cateto adyacente de B dividido en la hipotenusa. La tangente de B estaría definida como el cateto opuesto de B dividido en el cateto adyacente del ángulo B.
y la cotangente de B estaría definida como el cateto adyacente de B dividido en el cateto opuesto de B. Si trazamos este ángulo en el plano cartesiano, entonces aquí no va a aparecer el ángulo A, sino tendríamos que poner aquí el cateto adyacente a B y la hipotenusa de 1 centímetro para determinar las coordenadas del ángulo en X y las coordenadas del ángulo en Y. Y tendríamos un razonamiento similar a este. Aquí lo que quiero que observen es lo siguiente. Resulta que el cateto adyacente de B corresponde, o es lo mismo, que el cateto opuesto de A. Que el cateto opuesto de B es lo mismo que el cateto adyacente del ángulo A. Que el cateto adyacente del ángulo A. Siendo así, podemos hacer los siguientes afirmaciones. Seno de B, que corresponde al cateto opuesto de B sobre la hipotenusa, lo puedo reemplazar, cateto opuesto de B lo puedo reemplazar por cateto adyacente de A. O sea que esto sería igual al cateto adyacente de A dividido en la hipotenusa. De eso que está allá, lo voy a escribir acá. Seno del ángulo B es igual a cateto opuesto de B sobre hipotenusa y es igual al cateto adyacente de A sobre hipotenusa. Pero cateto adyacente de A sobre hipotenusa es coseno. O sea que corresponde al coseno del ángulo A. El seno del ángulo B corresponde o es igual al coseno del ángulo A. Miremos el coseno de B. El coseno de B es igual al cateto adyacente de B dividido en la hipotenusa. Y eso es igual, si reemplazo cateto adyacente de B por cateto opuesto de A, quedaría igual a cateto opuesto de A dividido en la hipotenusa. Y el cateto opuesto de A dividido en la hipotenusa es seno de A. Seno del ángulo A. El coseno de B es el seno del ángulo A. La que sigue, tangente de B. Tangente del ángulo B es igual a cateto opuesto de B dividido en el cateto adyacente de B. Y esto equivale, cateto opuesto de B es cateto adyacente de A cateto adyacente de A sobre cateto opuesto de A, que equivale a la cotangente de A. De aquí también podemos sacar otras afirmaciones. Observe que si el coseno de A es el seno de B, si el coseno de A es el seno de B y el coseno de A es X sub A, entonces otras relaciones que se establecen son las siguientes. Si esto es cierto, miremos, seno de A corresponde a coseno de B, pero cuando hablamos de coseno,
Cuando hablamos de coseno, veámoslo aquí en el plano cartesiano. Vamos a trazar ahora no el ángulo A, sino el ángulo B. Este sería el ángulo A. Y vamos a trazar, o vamos a suponer, un ángulo B. Hay un detalle en esto. El ángulo A más el ángulo B deben sumar 90 grados. Vayan pensando por qué deben sumar 90 grados. El ángulo A más el ángulo B deben sumar 90 grados. Voy a suponer que el ángulo B es un ángulo que va por acá. Y el ángulo B, este ángulo B, que es todo esto, también tiene una proyección sobre el eje X y también tiene una proyección sobre el eje Y. A la proyección sobre el eje X se va a llamar X sub B y a la proyección sobre el eje Y se va a llamar Y sub B. Observen que siguiendo las instrucciones de construcción, entonces se tiene lo siguiente. El cateto adyacente de B, en este caso, este lado, corresponde al eje positivo de las X. Entonces aquí queda el cateto adyacente de A y queda el cateto adyacente de B en la construcción en el plano cartesiano. La hipotenusa sigue valiendo 1 porque se traza sobre una circunferencia que tiene como radio 1. Partiendo de esto, entonces llegamos a la siguiente.